Impotencia en adolescentes. Vamos a hablar de un tema que está siendo noticia en los últimos días, esta noticia del mundo que dice sexo, drogas y demasiado porno. ¿Por qué tantos jóvenes se hinchan a Viagra sin ningún control? Cada vez llega más gente a nuestra consulta de 18, 19, 20, 25 años con problemas de disfunción eréctil, como si fueran personas de 70 años que no consiguen tener una erección normal, una erección duradera o una erección consistente que tenga suficiente fuerza para penetrar. Y el motivo es este. Es el exceso de porno, el exceso de consumo de Viagra y sobre todo el exceso de expectativa. Al final la educación que tenemos a nivel sexual, tanto en Europa como en Latinoamérica, es prácticamente nula. Se aprende a base de amigos y a base de películas y poco más. Y lo que ocurre es que lo que vemos reflejado en esas películas es totalmente mentira. Esa no es la realidad de una relación sexual sana. Una relación sexual sana debería comenzar por una estimulación paulatina tanto del pene como del clítoris en la mujer, que haya una lubricación, que haya un deseo, que haya un estímulo y que finalice con una penetración o no. Y lo que vemos en las películas porno es que pasan de estar vestidos a directamente penetrar. Y eso es un arquetipo, es un ejemplo que en los jóvenes que prácticamente solo ven eso porque cada vez se habla menos con los padres y con las familias de esto, de que eso es lo que tienen que hacer. Claro, ¿qué le pasa a estos chicos que consumen Viagra? Que quieren inmediatez, que lo quieren ya, lo quieren ahora y además quieren una penetración que sea consistente y duradera. ¿Qué pasa si consumes Viagra con 18 o con 20 años? Tú tienes una serie de mecanismos en tu pene, las arterias, que producen óxido nítrico y esa molécula es la que hace que tu arteria se ensanche y llegue mucha sangre de golpe y se produzca la erección. Si tú en la juventud lo que haces es decir a tu cuerpo, no hace falta que lo hagas tú, que ya te doy yo Viagra para que lo supla. Estás enseñando a tu cuerpo a que no es necesario, pero sobre todo estás condicionándote a nivel cerebral a que si no te tomas la Viagra, tu erección no va a ser consistente. Entonces es muy importante evitar este tipo de conductas, buscar el sexo sano. Es verdad que con el sexo efímero de una noche, pues en cierto modo la gente lo que busca es sexo, orgasmo, penetración y punto. Pero hay que ir un poco más allá, porque si no nos cuidamos a nivel sexual desde jóvenes, llega un momento después que cuando tienen 40 años, ni siquiera con Viagra lo consiguen. Porque igual que con las pastillas para dormir, hay tolerancia y hay dependencia. Y con la edad, cada vez necesitarán mayores dosis. ¿Qué pasa con esto? Lo siguiente que pone, policías sanitarios preocupados por este consumo, efectos graves, alerta a un experto. ¿Cuál es ese efecto grave? Que la Viagra es un vasodilatador. Y que conforme te vas haciendo un poquito más mayor, o sobre todo si lo mezclas con drogas o con alcohol, lo que te puedes hacer es estarte generando un infarto o un accidente cerebrovascular. Y hay gente que está falleciendo por el uso indiscriminado de estas cosas. Y sobre todo porque como no tienen receta, lo compran en el mercado negro y no saben qué se están tomando. Entonces, por favor, muchísima precaución, intentar leer sobre sexo, preguntándonos. En nuestra web os podéis descargar un libro que escribí sobre el pene hace un par de años, que es de cómo entender el pene y cómo tener una relación sexual, cómo conseguir erecciones consistentes, erecciones potentes, llamadlo como queráis, cómo estimular bien, cómo planificar la relación sexual para que tú disfrutes y tu pareja sexual, sea hombre o mujer, también disfrute. Y daros cuenta de que os quedan muchos años para mantener relaciones sexuales. Si lo hacéis de este modo, lo único que vais a hacer es que vuestro pene deje de funcionar antes de que os queréis dar cuenta.